Sí se nota, ingeniero. Ok. Bien, empezamos, señores estudiantes. Bien, como nos dice acá, 1.4 componentes del sistema de drenaje pluvial. Los sistemas de drenaje urbano comprenden una serie de elementos que van desde el sistema de captación de aguas pluviales hasta las canalizaciones y conductos que permiten la conducción y descarga de las aguas de lluvia, precipitadas en el medio urbano, hasta los cauces naturales y artificiales para su libre escurrimiento. El adecuado diseño de los sistemas de drenaje urbano permitirá garantizar que para distintas frecuencias y duraciones de las lluvias de diseño no solo se proteja la integridad de las propiedades, sino también que se permita el libre tránsito de vehículos y personas durante la precipitación. El diseño de estos sistemas de drenaje urbano requieren de aspectos tales como la determinación del caudal máximo de aguas de lluvia que es posible transportar por la viabilidad, o sea, calles y avenidas, sin llegar a exceder alturas de agua y o anchos de inundaciones preestablecidos generalmente por las normas de diseño para el drenaje urbano, de acuerdo a la importancia de la viabilidad. Entonces, nos está diciéndonos que nosotros tenemos que determinar el caudal máximo de aguas de lluvia que es posible transportar por la viabilidad de las calles y avenidas. En otras palabras, tenemos que analizar de que si nosotros van a poder servir lo que es el tema de las cunetas, ¿no? Y eso va a poder transportar esa máxima avenida en las calles y avenidas. Pero si no es así, tenemos que de repente optar por canales o canalizaciones en el subsuelo para poder transportar esas aguas, ¿no? Entonces va a depender mucho de lo que vaya a tener un caudal máximo de agua de lluvias, ¿no? Entonces, sin llegar a exceder alturas de agua y o anchos de inundaciones, ¿no? Preestablecidos generalmente por las normas de diseño para el drenaje urbano de acuerdo a la importancia de la viabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Quiere decir de que nosotros tenemos que diseñar definitivamente un buen drenaje para que pueda soportar las presiones máximas. Caso contrario, se tendrán que hacer canales o tuberías para poder ser evacuados, ¿no? Bien, continuamos. Cálculo de los caudales máximos de aguas de lluvia, utilizando métodos como el racional, en el cual se involucra adicionalmente la necesidad de determinar parámetros como tiempos de concentración y coeficientes de escorrentía, ponderados de acuerdo a las características de uso del suelo, dentro del área tributaria al sistema de captación de aguas pluviales, así como alcantarillado respectivo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer cálculo de los caudales máximos de aguas de lluvia utilizando métodos como el racional, en el cual se involucran adicionalmente la necesidad de determinar parámetros como tiempo de concentración y coeficientes de escorrentía ponderados de acuerdo a las características de uso de suelo dentro del área tributaria, ¿no? Entonces, nosotros para poder hacer un drenaje tenemos que hacer los cálculos, ¿no? Cálculos de máximas de aguas de lluvia. Normalmente siempre se pide, ¿no? Cuando se hace una vía, se tiene que tener primeramente el tema de lo que son las máximas o los caudales máximos, ¿no? Que tenemos que analizar, ¿no? ¿Para qué? Para poder diseñar nuestras respectivas consultas en esos estudiantes. Sí se le entendió, ingeniero. ¿No hay una consulta? Por ejemplo, ahí en el gráfico podemos observar, ¿no? Hay una ciudad donde está sus respectivas vías pavimentadas y definitivamente que ahí hay
unos, unos canales para evacuar lo que es las aguas servidas, ¿no? Ahí podemos ver colector pluvial, ¿no? Los colectores pluviales, los badenes, podemos observar las rejillas para que pueda ingresar el agua, ¿no? Nuestra etapa de pozo, ¿no? En este caso, está exclusivamente eso que está observando, se está observando, para poder hacer la evacuación de aguas pluviales, ¿no? Y a la vez también tendríamos que hacer a la par otro para que haya nuestras aguas servidas, ¿no? Esto es todo un tema. Lo más mejor o lo más económico que podemos nosotros utilizar definitivamente son las cunetas, ¿no? Y de repente canales que puedan transportar el agua, ¿no? Esos los canales, por ejemplo, sirven cuando tenemos una buena pendiente. Lamentablemente en Juliaca se tiene una pendiente muy, muy baja, ¿no? Entonces ahí a veces dificulta. ¿Qué más nos dice? Determinar en función del caudal máximo de aguas de lluvia estimado para cada tramo de viabilidad. Los parámetros hidráulicos propios a la sección transversal y a la pendiente longitudinal de esta, es decir, anchos de inundación, velocidad de escurrimiento, altura de agua con respecto al brocal o bordillo, entre otros, ¿no? Estos valores serán comparados con los parámetros normativos de forma tal que de establecer la necesidad de disponer elementos de captación de aguas pluviales como serían los sumideros o jornales, tendríamos que hablar de tuberías de inmensa dimensión o de canales de concreto que estarían dentro del pavimento, ¿no? Para poder evacuar las aguas pluviales. Eso se había planteado, ¿no? En un inicio en Juliaca, ¿no? Lamentablemente, como ya lo hemos dicho, de repente, por los canales mal diametrados o algún el cálculo de errores, es donde han empezado a construir de repente canales pequeños y la población se ha molestado y no ha querido que continúe con la obra, ¿no? Que hace años atrás estaba ejecutando, ¿no? Pero bueno, las cosas pasan por algo. En caso de ser requerido dentro del sistema de drenaje urbano de elementos de captación, será necesario como parte del diseño la determinación del caudal interceptado por los elementos de captación de aguas pluviales, lo cual la mayor de las veces es un proceso interactivo de forma tal de determinar cuál es el tipo de sumidero con la mejor eficiencia para las condiciones estimadas de flujo. Si nosotros podemos darnos una vuelta por el centro, o al menos en la plaza de armas, ¿han visto ustedes que hay ahí sumideros, inclusive rejillas transversales a la vía, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ahí debe existir un canal que va directamente al río Torococha, ¿no? Entonces, a veces inclusive cuando no se hace mantenimiento de esas rejillas, hay un forado, ¿no? Donde inclusive tiene peligro de que una moto, un triciclo o un carro sufra un accidente, ¿no? Bueno, el carro entra y, y entonces ahí vamos a tener el problema de que el carro se pueda eh, pendientes para el sistema de alcantarillado pluvial, el cual es uno de los principales componentes de los sistemas de drenaje urbano, pues será el encargado de recibir el caudal interceptado por los sumideros en sistemas de drenaje urbano y conducirlos hasta el punto de disposición final previsto para las aguas de lluvia, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que ver con determinar los diámetros y nuestras pendientes, ¿no? Lamentablemente, como ya lo vuelvo a repetir, acá las pendientes son muy malas, el cual permite, de repente hace de que no se pueda hacer una evacuación de aguas pluviales rápidamente. Si nos vamos a Puno, en Puno, las pendientes en Puno son fuertes. Con una lluvia, Puno, por ejemplo, está casi siempre limpia. Con una lluvia queda más limpia, ¿no? Porque todo el agua empieza a bajar y se empieza a limpiar todo lo que haya en el camino, ¿no? Los residuos sólidos, la basura, todo lo limpia y queda Puno limpio. En Juliaca llueve y más bien se hace todo un charco y tenemos algunos inconvenientes, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Si tenemos pendiente, nos ayudaría bastante para hacer las cunetas y ello pueda
hacer de que se transporte el agua con mucha facilidad. A veces renegamos, ¿no? A veces hasta yo mismo reniego cuando tenemos las cunetas muy profundas, ¿no? En algunas vías, inclusive ni siquiera pueden pasar las motos y algunos carros que son bajitos inclusive chocan, ¿no? Con las cunetas, porque lamentablemente esa es la pendiente mínima que tenemos. Si no hacemos esas cunetas profundas, definitivamente que el agua se va a estancar, ¿no? Eso es, tiene, por lo que el agua, ¿no? A veces es una irresponsabilidad de parte de como los profesionales, ¿no? Que no vemos ese tema. Pero sin embargo, cuando nosotros hemos estado ejecutando esas obras, definitivamente que yo he tratado, repito, de que se pueda adecuar a las calles anteriores, ¿no? Para que el fluido pueda pasar, ¿no? A veces haces una obra y esa obra lo cierra y 2 o 3 calles inundadas, ¿no? No se puede evacuar. Pero a veces es imposible, a veces ya hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Pero en las medidas que se ha podido, se ha tratado en lo posible de que no haya ese inconveniente, ¿no? Claro, si hay una media cuadra, ¿no? Pero más tampoco ya no podíamos hacer, porque si lo cerrábamos todo, definitivamente que esa cuadra o esas 2 cuadras se hubiesen quedado, pues, siquiera un par de semanas inundadas, ¿no? Y hasta que se seque el agua hubiese sido complicado, ¿no? Entonces, como les digo, se ha tratado, ¿no? Al menos se trata de que se respete de repente las obras anteriores para que puedan pasar en lo posible las aguas pluviales, ¿no? Con las cunetas. Bueno, en Juliaca han tratado de trabajar las cunetas, definitivamente que no son suficientes, al menos en puntos críticos, ¿no? Si ustedes han podido ver los puntos críticos, ¿cuáles son, señores estudiantes, en Juliaca? Tupac, ingeniero. El mercado Tupac Amaro, ingeniero. ¿Listo? ¿Dónde más? Centro comercial, ingeniero. Sí, también. Centro con número 2. ¿Dónde más? Sí, a veces Cono Sur, ¿no? A veces Cono Sur también se inunda, ¿no? Casi llega a los 80. San José, ingeniero. Guardia Civil. Ingeniero, disculpe, está entrecortado. Las diapositivas a ratos no se mueven, ingeniero. Ingeniero, se le escucha Sí, entrecortado. ingeniero, se le escucha entrecortado. Por Mm, ratos ya no se le mm, escucha. Eso he dicho al inicio, ¿se escucha o no se escucha? ¿De rato en rato o constante? Ratos, De rato ingeniero. en rato, ingeniero. Estaba bien, ingeniero, y puse. A ver, un minuto, voy a revisar la conexión.
Ahora, ¿cómo se escucha mejor? Señores estudiantes, ¿me escucha? Sí, ingeniero, sí se le escucha. ¿Ha mejorado? Sí, ingeniero, mejorado. Sí, ingeniero. Si es que no se escucha, me tienen que decir para poder repetir, por favor. No se queden callados todos, por favor, ¿ya? Bien, continuamos entonces. 1.5. Sistemas de evacuación de aguas de lluvia. Todo lugar o población Ingeniero, que... disculpe. Sí, Es que su pantalla se había quedado paralizada, pero ya se puso ya. ok. No creo que sea mi internet, señores, ¿ah? Porque el mío es fibra óptica, no sé, de repente de ustedes hay que revisar, porque yo he de revisar y tiene buena señal. Ingeniero, Ingeniero, en todos está así. pone la diapositiva y recién cambió. Sí, ingeniero, está así. Yo Ya, también pensé lo mismo. ya, ok, continuemos. Pero tenemos que continuar, señores, por favor, porque estamos un poquito atrasados. Quiero llegar para el examen en la fecha indicada y ustedes también tranquilos lleguemos, ¿no? Bien, entonces nos dice todo lugar o población que cuente con suministro de agua, de cualquiera que sea su procedencia, requiere de un sistema de evacuación llamado alcantarillado, teniendo como objetivo la evacuación de aguas servidas y evitar inundaciones ocasionadas por el transporte de agua generada después de un proceso de lluvia, a través de un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial respectivamente. Bien, nosotros tenemos acá sistemas de evacuación de aguas de lluvia, ¿no? Entonces, esto de las lluvias es a nivel mundial, ¿no? No solamente es en Puno, Juliaca, bueno, en el norte es cada cierto tiempo, ¿no? El norte disfruta casi bastante tiempo y después sufre las inundaciones que como hoy día, ¿no? Lamentablemente sufre porque no hemos sabido respetar los cauces naturales que se tienen, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa, ustedes van a ver, ya los llaman torrenteras, ¿no? Donde en cada cierto tiempo empieza a bajar el agua, ¿no? Cuando hay una temporada de fenómeno del niño, etcétera. Sin embargo, como ve, las personas que no baja agua durante 3, 4, 5 años, se atreven a construir, pues, ¿no? Sus casas, ¿no? ¿Y qué han hecho? Han obstaculizado el paso, ¿no? Es cuando viene por la torrentera el agua, definitivamente que empieza a buscar un cauce nuevo, ¿no? Y empieza a inundar otras casas y empieza a destruir, ¿no? Entonces, los responsables de todo ello somos nosotros, ¿no? Por no respetar los cauces naturales, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo bien presente. Entonces, nos dice acá, es que sea de su procedencia, ¿no? Requiere un sistema de evacuación llamado alcantarillado, ¿no? Teniendo como objetivo la evacuación de aguas servidas y evitar inundaciones ocasionadas por el transporte de agua, ¿no? Nos está pidiendo, nos diciendo que aguas servidas, evacuación de aguas servidas y evitar inundaciones ocasionadas por el transporte de agua generadas después de un proceso de lluvia, a través de un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial respectivamente. En este caso está hablando de que va a tener las aguas servidas y el red del alcantarillado de agua pluvial van a ir juntos, ¿no? En el gráfico se observa eso, ¿no? Tiempo de lluvia, red unitaria, ¿no? Las excedencias de agua, colector de edad, ¿no? Entonces, todos van juntos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, casi un poquito como que ya genera una contaminación mayor, ¿no? Porque estamos combinando aguas servidas y aguas pluviales, y eso no se puede hacer porque definitivamente va a generar una contaminación, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos inclusive un alivio, ¿no? Tanque de tormenta, cuando ya, digamos, está ahí saliendo junto con las aguas servidas y aguas pluviales, ¿no? Por ejemplo, ahí es un error que lamentablemente se comete, ¿no? Nosotros también cometemos, ¿no? Porque yo he visto muchos de nosotros agarra y pum, a nuestras tuberías, ¿no? De aguas servidas, los depositamos en temporada de lluvia, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya estamos haciendo de que colapse nuestras tuberías, ¿no? Antiguas que tenemos en Juliaca. Por eso siempre tienen que haber
tuberías, bueno, en este caso, tubería de aguas servidas y un canal de evacuación de aguas pluviales. Yo sé que mucha gente dice, pero tanta inversión, definitivamente que es mucha inversión, ¿no? Definitivamente que es mucha inversión, pero se tienen que tomar algunas alternativas, ¿no? Por ejemplo, mientras yo he estado, y como comentario, se ha estado preparando lo que es nuevamente el drenaje pluvial para Juliaca, en el cual en el perfil está planteado de que sean mixtas, ¿no? Por bombeo y por gravedad. ¿Qué quería decir esto? Que estaban consiguiendo en diferentes puntos tipo terrenos para poder construir reservorios subterráneos y ahí que el agua llegue y esté ahí, ¿no? Una vez que empiece ya a colapsar, se empieza a hacer el bombeo, ¿no? Y cuando no colapsa, esa agua se iba a mantener ahí durante el temporada de sequías y de esa forma sacar agua de esos reservorios subterráneos para el regadío de jardines. Imagínense que hay un accidente, los bomberos van y empiezan a sacar agua y empiezan a de repente ahí ¿cuál es el término? A apagar, ¿no? El incendio. O, por ejemplo, alguien quiere agua, por ejemplo, el municipio quiere agua para las obras, ¿no? Entonces sacar esa agua y de esa forma esos reservorios nos iban a servir como almacenes. Eso es la idea más o menos para el drenaje pluvial. Espero que se siga manteniendo porque así era el perfil, ¿no? El drenaje pluvial. Espero que se siga manteniendo porque así era el perfil, en el cual ojalá que se esté respetando ese tema para que a futuro, no solamente para esta generación, ¿no? Imagínense que tengamos metros cúbicos de agua ahí, ¿no? Almacenados, como un almacén. Entonces, esa agua, nosotros lo podamos sacar, como les digo, para regar parques, los jardines, ¿no? Entonces, sería una forma de que estaríamos en una cosecha de agua, ¿no? No será pues para el uso doméstico, pero sí para de repente regar nuestras áreas verdes y de esa forma tener nosotros una ciudad algo agradable en respecto al medio ambiente, ¿no? Ese era el plan de este nuevo proyecto que está ejecutando, ¿no? Inclusive ese reservorio se iba a construir en lo que es, y primero se iba a construir en el cuartel, ¿no? Donde está ahorita, por ejemplo, las canchitas, está ahí los juegos mecánicos, ahí se iba a plantear. Pues el cuartel no quiso ceder su terreno y se planteó que iba a ser en la Plaza Zarumilla, ¿no? Excavar toda la Plaza Zarumilla, no sé cuántos metros cúbicos se iba a hacer, y ahí después nuevamente colocarlo como estaba, ¿no? Como estaba siempre la Plaza Zarumilla, ¿no? Entonces ese era uno de los puntos. Y así sucesivamente hay varios puntos, ¿no? Que espero un día de estos más o menos ponerlos en tapete para que ustedes puedan también verlo, ¿no? Entonces, es un tema ya que estoy dándoles un pequeño adelanto sobre este tema, ¿no? Que estamos viendo sistemas de educación de aguas de lluvia. Como les digo, iba a ser mixto. Uno por gravedad, ¿no? ¿Qué quiere decir por gravedad? Que va a ir por cunetas o canales más o menos de dimensiones pequeñas, va directamente a ese reservorio. Y ese reservorio se empieza a llenar una vez que empiece ya a llenarse. Imagínense que hay demasiada frecuencia de agua, entonces empieza a bombear. ¡Fum! Bombea el agua, ¿no? Entonces empieza a evacuar el agua de ese reservorio. Listo, ya no hay más lluvia. A evacuar el agua de ese reservorio. Fíjense que ya no hay más lluvia. Entonces ya no es necesario hacer esa evacuación o ese bombeo, ¿no? Entonces ahí tenemos el agua almacenado, ¿no? Entonces esa es una de las ideas. Ojalá que se mantenga, como les digo, y te lo tengamos presente, ¿no? Bien. Hasta acá alguna consulta, por favor. Más o menos, Consultas. ¿cuánto por cuánto sería la excavación que se estaba pensando hacer? No. Esos cálculos estaban recién haciendo, como les digo, estábamos hablando del perfil, ¿no? En el perfil son estimaciones que se tienen, ¿no? Como les digo, en estos momentos no lo tengo a la mano, el perfil, pero como les digo, voy a tener que conseguir, y como estamos haciendo este tema, voy a tener que exponerlo, el perfil, para que ustedes puedan tener una idea. Un perfil, señores, se puede modificar, ¿no? Se puede mejorar inclusive. Por eso, como les digo, estaba ya el drenaje pluvial estaba en la etapa de elaboración de expediente, ¿no? Estaba, creo, en su primer entregable, segundo entregable cuando nosotros hemos dejado el cargo, ¿no? ¿Qué es el primer entregable? Era recolección de terreno, era el levantamiento topográfico y, y más que todo se tenía el problema de que no se estaba teniendo terrenos para que nos permitan hacer la excavación.
¿no? Como les digo, ahí estaba el inconveniente, casi se han demorado como para que les puedan sanear esos terrenos, que el municipio tenía que hacerlo, tenían que ver en qué puntos eran, ¿no? No me recuerdo si eran 4 o 5 sistemas, pero como les digo, yo me comprometo en otra clase específicamente, ya pasamos para plantearles el plano y ustedes puedan tenerlo también de esa forma y hablar del tema, ¿no? En estos momentos cometería un error si les digo de cuánto por cuánto las dimensiones, ¿no? No lo tengo a la mano, ¿de acuerdo? Está bien. Destinados a recibir, evacuar, conducir y disponer de aguas servidas. Ojo, están hablando de aguas servidas. Futuras actividades de una determinación población o las que son producidas por precipitaciones de aguas de lluvia. Acá está hablando ya, en el redes de drenaje está hablando de aguas servidas y de aguas de precipitaciones pluviales, ¿no? Un correcto plan de gestión de aguas de lluvia en sectores urbanos deben ser presentar de las siguientes consideraciones. Ahí se puede observar una fotografía donde han hecho en el medio de la vía, ¿no? Acá está pavimento flexible y aquí está un canal, ¿no? Un canal y aquí está los sumideros donde va a entrar el agua en el canal para que puedan evacuarse. Si no me equivoco, también este sistema lo tiene Ayacucho, si no me equivoco, ¿no? Han estado trabajándolo. He podido observar, ¿no? Las pocas veces que he visitado la ciudad, he visto que en el medio hacen su canal, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá en Juliaca, ¿qué hemos hecho, no? Una avenida, hemos hecho casi en la berma central un canal de aproximadamente, si no me equivoco, era de 1,20 por 1 metro, con una pendiente, ¿no? Donde se captaba el agua y para poder ser evacuado, ¿no? Una forma de que también nosotros hemos estado avanzando en una mínima cantidad sobre lo que es el drenaje. El conjunto de redes de drenaje debe considerar los cauces naturales de modo que puedan ser incorporados en la futura construcción de una urbanización. Tanto en el caso del planteamiento de un sistema de drenaje el volumen de escorrentía, así como el caudal máximo que había antes de las urbanizaciones. Ojo, mira, acá nos dice que el conjunto de redes de drenaje son naturales, ¿no? Y no hemos considerado los cauces naturales en Juliaca. Cauce natural, que lo hemos cortado y hemos construido nuestras casas. Y lo mismo pasa en la costa o en cualquier otro sitio. No, no les interesan los cauces naturales. Ven de que el agua no pasa por ahí, ya lo construyen. Y después tenemos problemas cuando empieza el tiempo de retorno, ¿no? El tiempo de retorno indica de que de una o de otra forma o de un tiempo va a tener que retornar. Entonces, no han considerado los casos naturales, de modo que puedan ser incorporados en la futura construcción de una urbanización. Ojo, nos está hablándonos que nosotros debemos respetar esos drenajes naturales, que puedan ser incorporados en la futura construcción de una urbanización. El dueño del terreno agarra y ve drenaje, no le interesa, lo que le interesa es hacer la habilitación urbana y vender los terrenos. El resto no nos interesa, bueno, ¿no? Tanto en el caso del planteamiento de un sistema de drenaje artificial como colectores de aguas de lluvias urbanas, ¿no? Entonces, tampoco están planteando un sistema de drenaje artificial como colectores de aguas de lluvias urbanos, ¿no? Otro, compromiso para cualquier zona a urbanizarse de mantener o disminuir el volumen de escorrentía, así como el caudal máximo que había antes de la urbanización. Ojo, nos dice que tiene que haber un compromiso en cualquier zona donde va a haber la urbanización de mantener o disminuir el volumen de escorrentía. Bien, otro punto. Este sistema funciona por efecto de la gravedad disponiendo las tuberías de forma descendiente hasta llegar al sitio vertimiento total o a la planta de tratamiento. Bueno, no, nos dice que debe ser por efecto de gravedad. Por ejemplo, todo lo que es nuestro sistema de servicio de aguas residuales es por gravedad, ¿no? ¿Por gravedad hasta dónde? ¿Hasta la laguna de oxidación o hasta dónde, señores? ¿Alguien que me pueda ayudar?
Porque siempre hablamos, ¿no? Nuestras aguas servidas son por gravedad. ¿Pero hasta qué punto? Hasta los Kaizen, ¿no? Los Kaizen son bombeados directamente hasta nuestra laguna de oxidación que se tiene, ¿no? Entonces, es mixto también, ¿no? Es por gravedad y también es por bombeo. Conforme se avance el proyecto, a cada cierta distancia de forma prevista, se deberá construir pozos de registro que permitan el acceso a la red con el objetivo de un continuo mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto, no? De que hay que poner a cierta distancia pozos de registro, ¿no? O nosotros llamamos cajas de registro, que nos va a permitir hacer la limpieza. ¿Qué hay en esas cajas de registro? Se va a depositar. ¿Qué va a ser depositar, señores? ¿Qué se deposita? Despierten, señores estudiantes, no estamos de noche todavía. El medidor, No estamos hablando de aguas pluviales. En las las cajas cámaras de bombeo, de algo así. obviamente va a empezar a salir, pero con una velocidad mínima. Entonces, en esa caja de registro es donde van a quedar los sedimentos, ¿no? Entonces, una vez que se ha sedimentado, levantamos las tapas de registro y empezamos a hacer el mantenimiento. Eso es, señores, por favor, ahí se puede también observar la fotografía. Despierten, jóvenes. Yo sé que es aburrido, ¿no? En la tarde, bueno, al menos yo ya no estoy acostumbrado. Yo quiero hacer las clases, bueno, un poco temprano, 2, 3 de la tarde para terminar, ¿no? Pero lamentablemente, esas son las decisiones que han tomado las autoridades de hacerlo en la noche. Ingeniero, disculpe, buenas tardes. Mm, está entrecortado, me parece, la transmisión. Sí, Sí, señores, ¿qué ingeniero. dice el resto? Te Hace volví a rato cortar. Sí, creí que la ingeniero, a comunicación ratos se entrecorta. porque Está entrecortado. Sí, ingeniero. ¿Otra vez? Sí, A ver, ingeniero, es por a eso que ver, no podemos responderle las preguntas, es que no escuchamos ah, bien. ok, a ver, nuevamente, un ratito voy a revisar, a ver, un rato, espérenme.
Bien. Ahora, señores, voy a tratar de ojalá que salga bien las cosas. ¿Están ahí? Sí, ingeniero. Listo, a ver, me dicen si es que nuevamente falla. Ya, estos estudios son importantes porque ayudan a estimar los caudales de diseño, ¿no? En efecto, debe tener en cuenta el análisis de ideología, el área de estudio, criterios de diseño y límites de aplicación con el objetivo que el especialista seleccione la alternativa más adecuada para el diseño ideológico, ¿no? La información que las estaciones a utilizar en el estudio deberán ser proporcionadas por CENAMI, ¿no? El MTC, Manual de Ideología 2008, en la página 12, ¿no? Entonces, esos son los estudios ideológicos que debemos nosotros realizar para poder
eh, tener un buen drenaje pluvial, ¿no? Esperemos de que eh, se haga un buen estudio topográfico y más que todo el estudio hidrológico de años atrás para ver, por ejemplo, sus máximas venidas o sus tiempos de retorno, ¿no? Para no tener inconvenientes con el drenaje, ¿no? Definitivamente que un drenaje no va a ayudar pero al 100%, ¿no? Pero al menos que nos ayude al 50% ya sería una gran ayuda, ¿no? Entonces, eso también hay que verlo. 1.6.1 factores hidrológicos y geológicos. Ingeniero, no se le escucha nada. Creo que otra vez ingeniero está fallando su internet. No se Se le escucha. fue otra vez, ingeniero. Condiciones climáticas, fisiográficas, topográficas, ¿no? MTC, Manual de Hidrología 2008, página 13, ¿no? Entonces, esos son los factores hidrológicos y geológicos que hay que ver, ¿no? Como nos dicen que hay que ver la estimación de diseños adecuados que generan de manera óptima la actividad del sistema de drenaje pluvial, ¿no? Acorde a las exigencias ideológicas del proyecto. Definitivamente que las exigencias ideológicas nos van a enviar un dato máximo, ¿no? Con un caudal máximo, el cual tenemos que empezar a hacer el diseño, ¿no? Las dimensiones hidrográficas son el primer factor a tener en cuenta, ¿no? Se afirma que el caudal aportado estará en función a las condiciones climáticas, ¿no? Definitivamente que hay que ver el caudal que va a aportar, ¿no? El área en estudio, ¿no? Va a tener que ver lo que es las condiciones climáticas, fisiográficas y topográficas. Más que todo, topográficas en este caso, porque la gran mayoría, bueno, al menos la tendencia es de que a unos 10, 20 años, Juliaca siquiera esté pavimentado al 70 o 60%, ¿no? Porque ahorita el pavimento en Juliaca no debe estar ni siquiera pasando el 30%, ¿no? Según estimaciones, ¿no? Entonces, ahí ya no tendríamos que ver mucho lo que es el tema de fisiográficas, sino ya tendría que ser el tema topográficas, porque ahí ya va a estar con pavimento, ¿no? Hasta acá, señores, ¿alguna consulta? Preguntas, por favor. Ingeniero, actualmente ¿en cuánto por ciento Juliaca está pavimentada? Aproximadamente no más de 30%. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, ingeniero. Sí, buenas noches. Ingeniero, no se Sí, escucha nada de nos está dictando las clases, ingeniero. ¿no se escucha otra vez? Sí, ingeniero, cuando 4 a 5 segundos es lo que se demora. Mm,
Bien, ¿ahora me escuchan? Sí, ingeniero, Sí, sí se le escucha. ingeniero. Ingeniero. A ver, trabajemos de esta forma, a ver. ¿Listo? ¿Ahora sí me escuchan? Ingeniero, deja de compartir su pantalla. ¿No se ve la pantalla? Ingeniero, sí se ve. Señores estudiantes, ¿no se ve la pantalla? Sí se visualiza, ingeniero. Ingeniero, sí se Sí. visualiza. ¿No me escucha? Ingeniero, sí se visualiza y también sí la estamos escuchando. ¿Ya me escucha? Ingeniero. Sí se le escucha, Ya. ingeniero. ¿El mejor es el audio? Escucha, normal. Ya está mejor el audio, ¿no? Sí, Señores ingeniero. estudiantes. Ok. Bien, entonces continuamos, ¿no? Entonces tenemos 1.62, condiciones hidráulicas, sistemas de drenaje urbano, de urbanismo, menor captación de aguas pluviales en las zonas urbanas, ¿no? Ah, consideraciones del caudal de diseño.
Los caudales para sistemas de drenaje urbano menor deberán ser calculados. 1. Por el método regional, si el área de la cuenca es igual o menor a 13 kilómetros cuadrados. Ingeniero, 2. disculpe, Por el ingeniero. método de hidrograma. ¿Sí? Sí, lo escucho. Ingeniero, disculpe. Primero, ingeniero, no estaba saliendo las diapositivas. Recién ahorita salió, ingeniero. Disculpe, ingeniero. ¿Tampoco ahora? Ingeniero, sí se ven Sí las se visualiza, diapositivas. ingeniero. Señores estudiantes, Ya ¿no salen las diapositivas? está bien, ingeniero, está Sí se bien. ve, Sí se logra. ingeniero, sí salen las Sí se diapositivas. logra visualizar las diapositivas, ingeniero. ¿Cómo? Sí se logra ver las diapositivas, ingeniero. Ok. Por favor, si la mayoría se nota que está visualizando, señores, es porque está notándose, no es que de repente no va a llegar a otros porque de repente alguien tiene su señal mala. Tampoco ahí no puede hacer nada. A ver, ¿me escuchan, señores? En estos momentos sí se le escucha, ingeniero, pero como entrecortadito. A ver, ¿me escuchan, señores? Más o menos, ingeniero. A ratos Bien, entrecortado. continuamos. ¿Se escucha, señores estudiantes? Sí, Sí, se ingeniero. escucha. No los escucho. Ingeniero, sí se le escucha. Sí, se le escucha, ingeniero. Está normal. ¿Me escuchan? ¿Señores estudiantes me escuchan? Sí, ingeniero, Sí, sí se le Ingeniero, escucha. sí se le escucha. Bien, entonces continuamos, ¿no? Entonces, como estábamos viendo, tenemos dos métodos de caudales para el sistema de drenaje urbano de menor. Deberán ser, ¿no?, calculados, ¿no? Hemos dicho bien claro que puede ser por el método racional, si el área de la cuenca es igual o menor a 13 kilómetros. 2. Por el método de hidrograma unitario o modelos de simulación para área de cuencas mayores de 13 kilómetros cuadrados.
Bien, entonces tenemos, como les decía, en los caudales para sistemas de drenaje urbano, menores debían ser calculados, ¿no? Con dos métodos, el método racional y el método de hidrograma. B, el periodo de retorno deberá considerarse de 10 a 25 años. ¿Se dan cuenta, señores? Nosotros tenemos que considerar el periodo de retorno de 10 a 25 años. Y podemos ver el caudal por el tiempo, ¿no? Componentes básicos del flujo en el hidrograma de escorrentía, ¿no? Escorrentía directa y caudales base. B, captación de aguas pluviales en edificaciones. Para el diseño, el sistema de drenaje de aguas pluviales en edificaciones ubicadas en localidades de alta precipitación con características iguales o mayores a las establecidas se deberá tener en consideración las siguientes indicaciones, ¿no? Las precipitaciones pluviales sobre las azoteas causarán su almacenamiento, más con la finalidad de garantizar la estabilidad de las estructuras de la edificación. Estas aguas deberán ser evacuadas a los jardines o suelos sin revestir a fin de poder garantizar su infiltración al subsuelo. Si esta condición no es posible, deberá realizarse su evacuación hacia el sistema de drenaje exterior o de calzada. ¿No? Nos dice captación de aguas pluviales en edificaciones. Ojo, nos dice para el diseño del sistema de drenaje tenemos que nosotros ver en edificaciones ubicadas en altas precipitaciones con características iguales o mayores a las establecidas debería tener en consideración las siguientes indicaciones, ¿no? Las precipitaciones pluviales sobre las azoteas causarán su almacenamiento más con la finalidad de garantizar la estabilidad de las estructuras, ¿no? Debemos ser evacuadas porque no vaya a ser de que vaya a dañar la estructura de la edificación, ¿no? Inclusive, si ustedes han visto, si bastante tiempo está en el techo el agua estancada, definitivamente que va a empezar a infiltrar y se empieza a ver ahí un poco de humedad, ¿no? En el techo cuando está estancado, ¿no? Pues sube alguien y empieza a limpiar. Entonces no debe causar ello. Entonces, estas aguas deben ser evacuadas a los jardines o suelos sin revestir, ¿no? A fin de poder garantizar su infiltración al subsuelo. La gran mayoría, bueno, al menos en el centro de la ciudad, nadie casi tiene jardines, ¿se dan cuenta? Todo está hecho de, ha sacado su voladizo, inclusive lo ha techado con el poste, ¿no? Entonces, muchos de nosotros no queremos perder ni un metro cuadrado y peor todavía si es que pensamos en jardines. Pero lo ideal, deberíamos tener áreas verdes donde pueda infiltrarse el agua, ¿no? Al subsuelo. En otras palabras, nosotros no estamos haciendo una recarga al subsuelo, ¿no? Debe realizarse la evacuación. Si no se es posible, se deberá evacuar a un sistema de drenaje exterior o a la calzada. La gran mayoría lo bota a la calzada, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener presente cuando se empiece a construir alguna edificación. Siempre hay un área donde pueda estar ¿no? Donde pueda infiltrar el agua, ¿no? Hacer una pequeña recarga al subsuelo, ¿no? Eso también a futuro nos va a tener problemas, porque si ustedes han revisado suelos, mecánica de suelos 1, de Juárez Vadillo, si no me equivoco, que decía, ¿no? Que en México la gran mayoría tenía su casa con jardines, ¿no? Y todos tenían pozos y empezaban a sacar el agua del subsuelo y empezaban a regar. Claro que estaba bonito la ciudad, pero no sabían que en ese sector
había sido zona arcillosa, ¿no? Donde es la arcilla, cuando, por ejemplo, ¿qué pasa con la arcilla, no? La arcilla, la mojas, se expande, y las secas se contrae, ¿no? Entonces, ¿qué ha estado pasando ahí? Ha estado contrayéndose porque la gente ha estado sacando el agua y se le ha estado quitando la humedad a la arcilla, ¿no? Inclusive ahí dice de que las casas han quedado eh, asentadas por lo menos 1 metro, ¿no? De profundidad, ¿no? Entonces también hay que ver ese tema, ¿no? Lo mismo ha pasado en Tacna, ¿no? ¿Qué ha pasado en Tacna? Ha habido la intrusión de aguas saladas. ¿Qué es lo que ha pasado, no? En el subsuelo, en Tacna o en la costa, hay una pequeña pelea, se puede decir, entre el agua dulce y el agua salada. El agua dulce está ahí y están enfrentados con el agua salada. No permite que haya una intrusión de parte del agua salada. Pero cuando nosotros empezamos a sacar agua del subsuelo, y es lo que ha pasado en Tacna, han empezado a sacar agua discriminadamente y ha habido el tema de que han dejado espacios vacíos y esos espacios vacíos ha sido aprovechada por las aguas de mar con sal, ¿no? Entonces han estado avanzando, avanzando, ha estado, como quien dice, posicionándose el agua de mar, no era agua dulce, sino que era agua salada y en muchas de las hectáreas han empezado a salinizarse y han perdido inclusive bastantes terrenos agrícolas, ¿no? También eso es por el exceso de agua que no estamos haciendo en el subsuelo, no estamos haciendo la recarga en el subsuelo, ¿no? Eso también hay que tener presente. Almacenamiento de aguas pluviales en áreas superiores o azoteas. El almacenamiento de agua pluvial en áreas superiores o azoteas transmite a la estructura de la edificación una carga adicional que deberá ser considerada para determinar la capacidad de carga del techo y a la vez el mismo deberá ser impermeable para garantizar la estabilidad de la estructura, ¿no? Eso es lo que les comenté. En el techo no nos interesa, lo hemos techado y ahí lo hemos dejado, ¿no? Inclusive ahí hemos dejado nuestra arena y todo lo demás. Ni siquiera le hemos puesto un falso piso, tampoco le hemos impermeabilizado y empieza a generar esa humedad en el techo, ¿no? Y ahí tenemos problemas a futuro porque está dañando la estructura. Bien, el almacenamiento en azoteas será aplicado en lugares iguales o mayores a 500 metros cuadrados. La altura de agua acumulada en azoteas no deberá ser mayor de 0.50 metros. 0.50 metros, ¿no? En el proyecto arquitectónico de las edificaciones se debe considerar que las azoteas dispondrán de pendientes no menores del 2% hacia la zona seleccionada para la evacuación. Entonces siempre tenemos que tener en las azoteas esa pendiente, ¿no? Para que pueda escurrir el agua con mucha facilidad y no tener problemas a futuro. Criterios para evacuación de aguas almacenadas en azoteas. Para la evacuación de las aguas pluviales almacenadas en azoteas se utilizarán montantes de 0.05 metros de diámetro, como mínimo, y una ubicación que permite el drenaje inmediato y eficaz con descarga a jardines o patios sin revestimiento. ¿No? Continúa hablando de que debemos de tener una montante donde sea de 0.05 metros de diámetro, como mínimo, para que pueda hacer la descarga del agua y que pueda entrar a hacer la descarga en jardines o patios Ingeniero, sin se le revestimiento. escucha Nosotros no tenemos entrecortado. es eso, ¿no? De que todo está con revestido, ¿no? Con concreto o no tenemos jardines, ¿no? Entonces eso también, señores, es importante considerar a partir de ahora cuando alguien va a ejecutar una casa o algo, siempre hay que tener ese tema de que hay que hacer la recarga al subsuelo. Criterios para la evacuación de aguas pluviales de las viviendas en última instancia y no ser posible la infiltración de las aguas pluviales. Estas deberán ser evacuadas hacia el sistema de drenaje exterior o de calzada, para lo cual se debe prever la colocación de ductos o canaletas de descargas sin tener efectos erosivos a las cunetas que corren a lo largo de las calles, ¿no? Ahí, por ejemplo, se puede ver en las gráficas de que podamos tener esas cunetas o esas tuberías para que puedan ser colocadas en las cunetas, ¿no? Y no puede haber una erosión, ¿no? Y esas cunetas o esas tuberías puedan ser llevadas hacia una corriente de agua, ¿no? Por ejemplo, pueden ser los ríos, y de los ríos pueden transportar hasta los lagos o lagunas o el mar. Captación de zona vehicular vista. Muy bien, señores, hasta acá una consulta. Consultas, por favor.
¿Nadie? Despierten, señores estudiantes. Ingeniero, buenas noches. Están durmiendo, señores. ¿Hasta qué hora tenemos clases? Medio ingeniero. 6:30, ingeniero. 6:30. Nos hemos pasado un minuto. Es normal, ingeniero, no es mucho. Ahora, ¿qué curso les toca? Seis media, ingeniero. Taller de investigación 1. ¿Con qué docente? Ingeniero Fritz, ingeniero. Más elige es puntual, así que no podemos robar esos minutos. Bien, entonces, señores estudiantes, ¿cuándo nos toca la próxima clase? El jueves, ingeniero. Ya, por favor, Jueves, delegado, ingeniero, jueves. delegado, sí o sí me tienes que llamar para el día jueves para hacer clase porque estamos un poco atrasados. Hay que acelerar y de esa forma cumplir con la meta de hacer la clase completa, ¿no? Inclusive los ejercicios y todo lo demás. Bien, señores estudiantes, muy buenas noches. Nos vemos el día jueves.